Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar hoy de seguridad ciudadana, de la lucha contra el crimen organizado y el legado que han dejado hondureños que abordaron el tema de la narcoactividad en tiempos que era un pecado y un altísimo riesgo para el país debatir sobre el mismo. ¿Qué nos depara con lo que va a ocurrir en Nueva York en los próximos días, si es que llega a pasar, porque estamos ya en la recta final de un juicio histórico, pero sujetos a cambios? Licenciada Hilda Caldera, buenas noches. Sí, buenas noches, gracias por invitarme a su escuchado programa y estamos pues listos para hablar de este tema, ¿verdad?, de la lucha contra el narcotráfico. ¿Esperó, se imaginó en algún momento vivir lo que estamos ahora mismo registrando ya casi con un desenlace final después de, lo planteaba al inicio, de una lucha que si nos vamos unas décadas atrás, eran contados con los dedos de la mano quienes se atrevían a abordar este tema? Sí, Alfredo Landaverde, mi esposo, murió asesinado el 7 de diciembre del 2011 y él estuvo toda una vida, desde 1980, Alfredo solo, porque realmente ese es el mérito de él, por eso él es un héroe, por eso es un personaje que no podemos olvidar. Luchó solo contra el narcotráfico y lo hizo de forma pública, desde que se llevaran a Mata Ballesteros, que todavía no estaban las extradiciones. Se armó todo me acuerdo, una protesta, porque claro, el narcotráfico todo lo compra. Y ya Mata, bueno, estaba aquí asentado y bueno, ya está en Estados Unidos, está preso y no le deseamos eso, pero él empezó, ¿verdad?, una lucha. Alfredo denunció y hubo protesta, pero mire, tardó la extradición después de la muerte de Alfredo en el 2011, en el 2013 empezaron las extradiciones realmente, porque es un crimen tan difícil, tan complejo, lleva tanto dinero, es el negocio del siglo, ¿verdad?, que solo creo que es los Estados Unidos realmente, el gran consumidor, el que lo puede combatir. Bueno, vamos a entrar en detalles. Sí. Usted es socióloga. Sí. ¿En qué cambiará o ha cambiado el comportamiento de la sociedad hondureña como tal, que ha visto cómo ciudadanos que se involucraron en ilícitos en el país están terminando en los Estados Unidos? Sí, realmente nunca esperábamos, de cuando muere Alfredo a hoy, el país es otro, definitivamente es otro. La gente todavía me da el pésame, me dice cosas para animarme, pero ya Alfredo no está solo. Alfredo tiene un país entero que lo respalda y que admira y que aprecia la lucha que él hizo solo. En ese momento, el 2011, Honduras tenía una de las más altas tasas de homicidio del mundo. Eran 94, ¿verdad?, asesinatos por cada 100.000 habitantes. Eso era lo más alto que se podía conseguir. Estábamos muy violentos y la violencia definitivamente era generada, bueno, a lo interno por el narcotráfico. Eso es definitivo. De aquí para hoy yo no lo puedo creer, porque tardaron 2 años, ¿verdad?, en que se declarara la extradición y se aprobara. Gracias a las extradiciones se están teniendo los juicios, y sobre todo en Estados Unidos y sobre todo en la Corte Sur de Nueva York, ¿verdad? Porque también en otras partes de Estados Unidos están las cortes, están los extraditados, pero solo con la fuerza de ellos. O más que todo en la Corte Federal del Distrito Sur de Manhattan, es donde se ha actuado con mucho más contundencia, sin descartar que han sido extraditados también hacia otras cortes, pero allá de pronto están los casos más sonados.
Sí, yo no sé por qué será, pero porque también están en la Florida. Hay varias cortes, pero la de Nueva York es la más dura, es la que se ha encargado de llevar, sobre todo en Honduras, a los principales, ¿verdad? A los principales extraditados y que ya se llevan bastante. No llevo la cuenta, pero ellos desde allá, ellos han confesado, ¿verdad? Ellos confesaron ser los autores intelectuales de muchos asesinatos. Incluso hubieron dos, un ex alcalde y otro también que ya está procesado, de la banda, bueno, de una de las bandas. Ellos dijeron que habían cometido 78 y como 86 asesinatos y todos ocurridos en Honduras. Y yo decía, bueno, esos asesinatos han sido, aquí han ocurrido, pero no ha habido juicio para toda esa gente. Yo decía, bueno, ¿y la justicia qué ahora va a hacer? Que la vamos a pasar para Estados Unidos. La justicia hondureña debe darse aquí, no en Estados Unidos. Bueno, gracias, doña Hilda. Hemos incorporado también a la licenciada Migdonia Ayesta, directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. ¿Cuál es el análisis que se hace y la posición que tienen como académicas de este denominado juicio del siglo que arranca en las próximas horas en Nueva York? Buenas noches. Desde el Observatorio Nacional de la Violencia hemos hecho los análisis que corresponden sobre la violencia y la inseguridad. ¿Qué ha cambiado? Pues yo diría que tenemos a un país que nos está apoyando para evidenciar la situación de inseguridad y sobre todo los nexos con el crimen organizado en el país. Porque el problema nuestro es que si Estados Unidos no le pone rostro a los narcotraficantes, a los carteles de la droga, difícilmente en Honduras hubiésemos presenciado extradiciones como lo de los Cachiros, lo de los Valle Valle, lo del Winter Blanco, el cartel de los AA, de los Ardón, o otros políticos, hijos de políticos que están rindiendo cuentas en Estados Unidos. El problema es que en Honduras, desde hace muchos años, hubo una captura del Estado por parte de estos grupos criminales. Y en otros países, como Colombia, no quisieron ser una autoridad superior, excepto que llegó a ser diputado uno de los narcotraficantes más famosos en Colombia, pero en Honduras llegaron a ser presidentes, llegaron a ser diputados, directores de policía, oficiales de policía, y muchos de esos veremos más adelante el problema de que hay jueces, fiscales que han estado involucrados en esto, porque esto es una red. Y eso es el problema, por eso es que yo establezco que es una captura del Estado, porque quisieron entrarle hasta la obra pública, es decir, contratos de las empresas del Estado para poder lavar activos. Eso se vuelve un problema en el país porque el narcotráfico permeó las instituciones del Estado. Estamos ante el mayor caso de investigación que ha realizado el Departamento Antinarcóticos de los Estados Unidos en la región, o falta mucho más por ver tras este juicio de la próxima semana, Migdonia? Sin duda, este va a ser uno de los casos del siglo. Primero, porque en ningún país se ha extraditado a un presidente recién terminando su mandato. Y en segundo lugar, es que en ningún país se ha probado que un presidente de la República estaba involucrado en las actividades criminales. Y aquí quiero hacer la salvedad que hasta que él no se declare culpable o que no lo condenen por todos esos delitos que lo están acusando, es inocente hasta el momento, hasta el próximo lunes que inicie el juicio. Pero se vuelve un problema que un país tan pequeño como es Honduras, estemos hablando de un tema que sobrepasó las instituciones del Estado y llegó a la presidencia de la República, llegó al Congreso Nacional y a diferentes instituciones que debienen brindarnos seguridad y defensa y justicia en el país. Por eso es que este es un juicio que va a tambalear las estrategias
que muchos que son funcionarios en este momento o que fueron funcionarios les va a dar miedo el solo hecho de que mencionen su nombre, porque eso va a dar pie para desarrollar procesos de investigación en este país. Porque si no les pone rostro el gobierno de Estados Unidos, la justicia de Estados Unidos, difícilmente en Honduras hubiéramos pensado o llevado a juicio ante las instancias de justicia a una de estas personas que se creían los todopoderosos en la región y en el país. ¿Qué tanto va a golpear a la clase política? Sin duda ya están golpeados. El Partido Nacional, por ejemplo, que ahorita digan que es un problema de Juan Orlando, pero ya han dicho que el Partido Nacional se vuelve un problema, que el Partido Liberal recibió fondos de campaña y otros partidos políticos pequeños. Es decir, está golpeando a la clase política del país y hay que ver si a la clase económica también, porque con este dinero que el dinero del narcotráfico es como los embarazos, o sea, eso no se puede ocultar y por lo tanto hay que invertirlo y lo hacen en muchas empresas, incluso contratándolas para la obra pública del Estado, Patuca 3, por ejemplo, o Patuca 2. Pero sí se vuelve un problema precisamente porque las bardas en remojo ya las están poniendo nuestros políticos en Honduras porque van a ser, como decían en tiempos antiguos, seré yo maestro, el próximo, y eso se vuelve un problema en el país, porque qué clase política tenemos que tienen que vincularse con actividades delictivas con tal de llegar al poder, o qué clase de poder el que están viendo cuando estos políticos no respetan ni tienen la autoridad moral ni los valores para dirigir los destinos de un pobre, triste pueblo hondureño. Eh, Licenciada Caldera, su esposo fue político en su momento, corrió por cargos de elección popular. ¿Cambió aquella política con la de ahora tras los acontecimientos de la última década, ya con la posibilidad de las extradiciones? Fue Estados Unidos el que mandó un mensaje claro y contundente. Yo recuerdo una de las comparecencias últimas cuando dijo Estados Unidos se hastió y hoy sí viene de una forma clara y decidida hacia Honduras. ¿Cómo deben entender tiempo después los políticos de nuestro país, a nivel de todos los partidos políticos, estos mensajes que llegaron desde Estados Unidos, aún y cuando ahora nos enfocamos en el tema Nueva York? Sí, Alfredo decía algo, que el narcotráfico lo compra todo, de ahí su peligro, es demasiado dinero. Los militares estuvieron primero, ¿no? Estuvieron una etapa después del 81, empezaron las elecciones, pero tanto el Partido Nacional, ¿verdad?, como el Partido Liberal, todo fue un tránsito, ¿no? Fue un tránsito de gente en el poder que ya el narcotráfico venía gestándose, el paso obligado de Honduras por tierra, por aire, por mar. Entonces, pensar, ¿verdad?, que esto fue continuando y fue comprando, bien lo apunta Migdonia, las instituciones, sobre todo de justicia, Fuerzas Armadas, la policía, ¿verdad? Ni hablar la Fiscalía, ni hablar también de la Corte Suprema. Y, por supuesto, de los políticos. Esto hemos llegado tan avanzado porque el narcotráfico actúa con toda la complicidad del Estado. Y ahorita no creo que jamás se pueda decir que esto es solo culpa del Partido Nacional, perdón, del Partido Liberal también. También o sea, de los que estaban en el poder en ese momento y también en su momento también de los militares, que incluso varios fueron, ¿verdad? No quiero decir nombres por mucho cariño, pero sí, pues también fueron también para Estados Unidos. Lo interesante con Alfredo que pasa y con la muerte de Arístides González en el 2009 es que se abren las extradiciones. Eso estaba prohibido, prohibido, prohibido y prohibido. Y entonces estamos hablando que tiene que ser Estados Unidos el mayor consumidor del mundo. Tan es así que en consumidor que estamos hablando de una población de 330 millones, ¿verdad? Millones de personas,
de las cuales se dice que un 30% es consumidora. ¡Wow! Entonces, lo que tenemos es un monstruo de una oferta, pero una oferta creciente de gente que desea droga. Y para aquí los del sur se la vamos proporcionando, pero para Estados Unidos este es un problema número uno de salud. Ahorita, la cantidad de adictos que tiene, ¿verdad? Muy bien, está con nosotros la licenciada Hilda Caldera y Migdonia Yestas en Al Banquillo. Vamos a una pausa, ya regresamos. Seguimos Al Banquillo. Nuestras invitadas de hoy, la licenciada Migdonia Yestas e Hilda Caldera. Es complejo hablar, Migdonia, de forma hipotética, pero sí cabe para ustedes que son estudiosas del tema de la seguridad y como académicas. ¿Qué le deparaba a Honduras si no se hubieran tomado medidas por la petición de Estados Unidos? Aquí estamos hablando allá por el 2010. Ya la universidad tenía trabajos profundos sobre el tema de la seguridad y los números que se registraban por violencia criminal y otro tipo de hechos ligados al AMPA eran realmente alarmantes. Y en parte se asociaba a ese conflicto de bandas armadas que ya operaban en nuestro país con servicios para terceros. Sin duda, todavía estamos en el fortalecimiento del Estado. Y si lo quiero ver negativamente, un Estado débil que permite que todos estos hechos y que sus funcionarios se vinculen con actividades ilícitas, no solo del crimen organizado, pero también íbamos a un Estado fallido. Y vea, no hay una lista que enumere cuáles son las características de un Estado fallido, pero podemos ver el ejemplo de Haití, donde no funciona nada, donde matan a un presidente, donde las estructuras criminales son las que mandan, donde todos están ligados a alguna actividad delictiva, incluyendo Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Y eso se vuelve un problema cuando se evidencia, y esto es lo que originó la depuración de la Policía Nacional, precisamente porque siempre se dijo que ahí habían carteles de diferentes tipos y sobre todo que apoyaban las actividades del narcotráfico. Sin duda debe ser en parte cierto cuando hay más o menos 8 ex policías que están rindiendo cuenta en Estados Unidos. Por eso es que es importante el fortalecimiento del Estado, el saber de dónde venimos. Ya Hilda lo decía, que desde el 2011, con una tasa de 86.5 por cada 100.000 habitantes, fue la tasa en Honduras y que era la más alta del mundo. Entonces nos hacía parecer un país que sin estar en guerra había tanta violencia como si lo estuviera. Y ahí es donde se vuelve un problema, porque eso es lo que los políticos y sus secuaces aprovecharon para establecer toda una acción criminal con el apoyo de las instituciones del Estado. Ya un exministro de Seguridad decía que eran controladores aéreos, que eran policías de tránsito, le hacían de todo para proteger la droga que estaba pasando por Honduras. Pero el punto es, ¿qué hubiese sido? Es que si no controlamos el flujo de la droga, el tránsito, transporte, la seguridad, pero también la producción y el consumo. Volvemos a ese Estado que ya decía que tiene instituciones débiles, que no puede combatir con las actividades criminales que debería hacerlo, porque Honduras ya está igual, ocupa creo que el 5.º lugar, igual que Colombia, Venezuela, Bolivia, Perú y en México en la producción de la droga. Ya tenemos plantas de coca y estamos viendo cómo destruyen los policías y los militares todas esas plantaciones de coca. ¿Y eso qué tiene que ver? Ya Honduras se está convirtiendo en un país productor. Y si en aquel momento tenemos mucho más, si el Estado no evidencia quiénes son, porque ya tenemos también
hasta, no solo presidentes, tenemos diputados, alcaldes, todos los poderes del Estado están, algunos de esos funcionarios metidos en esta actividad criminal. Sí, Hilda, ¿cómo fortalecer los aparatos de seguridad del Estado, los entes de investigación, pero también al mismo tiempo volverlos creíbles? Que el ciudadano que conoce les identifique y les traslade información para combatir la narcoactividad, porque con todo lo que se ha hecho, ahí están las acciones de hoy en día. Esto sigue, ya lo exponía Migdonia. Una buena pregunta, ¿no? Porque hace falta mucha voluntad. Y esto, como lo hemos explicado, esto lo compra todo. El narcotráfico lo ha comprado todo. Hemos hablado de la depuración de la policía, ¿sí? Y siempre se señala a la policía. Pero qué tristeza que no tenemos la depuración en el Ministerio Público. Ahorita había ese debate con el nuevo fiscal que todavía no sabemos si es provisional, si se va a quedar, pero definitivamente esto es una cadena de justicia que empieza con la policía. ¿Dónde está la depuración del Ministerio Público? Eso hace tiempo lo estamos esperando, porque realmente ahí es como es la caja negra, porque ahí pasa de todo y no pasa nada porque pasa el tiempo y uno pide justicia y lo que dice es que están investigando. El rendimiento de la Fiscalía es muy bajo. Creo que haría falta realmente profundizar y tener la voluntad de que eso se depure. La Fiscalía hay que depurarla, porque las cosas se hacen porque el fiscal ordena a la policía que haga la investigación, que haga aquí, que haga allá, ¿verdad? Entonces no ha habido depuración. Tampoco ha habido depuración en la Corte Suprema. Entonces ahí hay Tribunal de Honor, hay vigilancia también, hay entes reguladores, ¿verdad? En el Ministerio Público, pero ¿y a quién enjuician? ¿A quién? O sea, tristemente el resultado de persecución, ¿verdad? Del delito interno es muy bajo. Eso tiene que hacerse. Pero ahí ocupamos voluntad. Entonces ayuda que hay un cambio de personas que están administrando en este momento, ¿verdad? Los puestos. Son personas diferentes. De una forma ayuda, pero aquí hay que perseguir todos los bandos, porque el delito está con todos los partidos. En el caso puntual, y aquí me gustaría involucrar a Migdonia, que ha venido trabajando desde el observatorio en los últimos años. Cuando habla de este fortalecimiento y de este cambio, ¿se ha planteado la creación de una ley de extradición y no estar bajo el auto acordado, que es por ese mecanismo que se entregan ciudadanos a los Estados Unidos y a otras naciones, por el tema del narcotráfico a la Unión Americana? ¿Debemos seguir como estamos o hay que ir más a fondo para ampliar la gama de delitos por los cuales se juzguen en Estados Unidos, o debemos interpretar esto como una bofetada a la justicia hondureña, que otros países nos dicen aquí hay algo malo, aquí hay algo podrido? Migdonia, y luego vamos con doña Hilda. Creo que es importante poder establecer que este acto acordado entre Estados Unidos y Honduras es importante porque nos evidenció el problema que tenemos, y es que hay un problema de que las personas, especialmente los que ostentan el poder, no respetan la ley ni las instituciones del Estado. Pero que si se quiere establecer una ley de extradición, debe hacer un pacto político, porque ¿quién la va a promover? Los diputados que están con problemas en este momento, y que muchos de ellos quizá estén pensando que recibieron dinero del narcotráfico y que posiblemente lo van a pedir en extradición. La respuesta va a ser no. Entonces ahí es donde es importante establecerlo, porque de lo contrario vas a tener una ley que va a ser blanda para los demás. ¿Doña Hilda? No, eso definitivamente hace falta una gran voluntad y que sea recíproco. Nosotros hemos estado, ¿verdad?, solicitando que el señor Axel López, el de los
el de los hospitales, que se llevó todo ese dineral en la compra de los hospitales. Él parece ser que él no puede ser extraditado. Yo creo que esto tiene que ser recíproco. Esto es definitivamente. Estamos hablando de un crimen con demasiado dinero, con demasiado... como un organigrama, es una cosa como muy fuerte, muy pesada. Hace falta voluntad y decisión para acabar con este crimen. Hace falta gente honesta, ¿verdad?, que lo decida hacer. Y eso tiene que demostrarlo. Porque yo, ¿verdad?, a mí me gustaría ver cuánta gente se reporta por narcotráfico. Eso debería incrementarse. Debe haber cifras, debe haber números, debe haber más exigencia y más intervención definitivamente de los Estados Unidos aquí. Definitivamente para esto nos hace falta una fuerza superior, ¿verdad?, que ayude a este combate, ya que ellos realmente son los causantes, y eso hay que decirlo. Y mientras ellos sigan pidiendo droga, ¿verdad?, ellos no regulen el consumo allá, aquí se va a seguir produciendo, ¿verdad? Y imagínense lo que es el lavado de activos, cómo enriquece las economías, ¿verdad? Cómo enriquece aparentemente, ¿verdad? Bueno, la industria y todo, pero por ejemplo yo fui a Venezuela ahorita recientemente, yo me quedé asombrada, como ya ahorita grandes moles, hay una cosa pero estratosférica, como hay una riqueza de pronto que, Dios mío, como hay una desigualdad tan grande. La gente está ganando en bolívares y todo está dolarizado. O esa prosperidad que entre ellas el lavado de activos, pero es para unos pocos que pueden consumir, ¿verdad? Todo eso que se está vendiendo ahorita. No le puedo contar, pero yo ahorita acabo de venir de centros comerciales de 7 pisos, tiendas carísimas, lujo en todas partes. Claro, hay que invertir, porque no se puede sacar todo el país, hay que invertirlo localmente. Pero eso es lo que trae desgracia y más desigualdad. Y aquí en Honduras, licenciada, hay estas que reflejan los números en cuanto a un verdadero combate a la criminalidad enfocada en el tema de la narcoactividad, porque viéndolo de una manera amplia, hasta ahora ha sido difícil para la autoridad, hablando de procesos de cambio y de transformación, tener control sobre el narcomenudeo. Eso implica que las bandas se han reorganizado, que hay nuevas cabezas o nuevos líderes al frente de muchas organizaciones. Sin duda, el narcotráfico es un verdadero problema en el país, no solo porque nos hemos convertido en un país de paso, sino que también en un país productor y consumidor de la droga, pero también que se evidencia. Y bueno, se vuelve un problema estructural cuando hay debilidad en las instituciones del Estado que deben investigar y judicializar. Pero también se vuelve un problema cuando, si lo vemos en homicidios, las mayores muertes violentas que se dan en Honduras es en promedio el 39% de los casos que tienen que ver con la delincuencia organizada. Y ahí estamos hablando no solo de narcotraficantes, de mareros que hacen sicariato, de bandas criminales que también dan seguridad y que narcomenudean con este tipo de droga y que se vuelve un problema en el país precisamente porque no tenemos instituciones que puedan paliar el problema de el consumo de la droga, porque en algún momento tendría que hacerse prevención terciaria, es decir, atender a los que ya son adictos, y eso no lo hemos hecho, menos el investigar a narcotraficantes y ponerlos a la orden de los juzgados. Solo sabemos, y sabemos los nombres, cuando Estados Unidos, cuando las cortes de Estados Unidos nos lo están pidiendo en extradición. Y vea, hay un alcalde de Lloro que estaba privado de libertad por otros delitos y lo absorbieron precisamente para poder extraditarlo.
Ahí tenemos instituciones que son débiles. Esperemos que con la nueva Suprema de Justicia, con las nuevas autoridades que ya tienen 2 años de seguridad, podamos desarrollar esos procesos que hacen falta en Honduras. La investigación criminal que dé cuenta de estos principales problemas, como es el narcotráfico y como es la extorsión, que nos causan el miedo y la desconfianza de la población hondureña. Porque aquí estamos ante hechos que de pronto no es que gusta, que se desea observar el castigo a grandes capos a nivel de país, y esto hasta ahora no se ha dado, que de pronto los hay, lo sabrá la autoridad, pero es Estados Unidos el que sigue dando las pautas a nivel de Honduras, y lo vemos ahora con el tema del fentanilo, solo para citar uno de los últimos casos que está conociendo la justicia hondureña y que recién ha dado también luz verde para nuevas extradiciones. Si se fija con el fentanilo, primero el Fausto Cálix incauta esa droga, pero las autoridades empiezan a investigar, pero Estados Unidos ya piden extradición a 3 personas. Es decir, que va mucho más adelantada la investigación criminal que se ejerce desde el extranjero que la nuestra. Por eso es que nuestras autoridades deben repensar cuando asumen una función qué es el beneficio que le van a dejar al país, porque de lo contrario vamos a seguir viendo más de los mismos y eso significa obtener los mismos resultados. Y aquí en Honduras es muchas muertes violentas y la producción y el tránsito de mucha cocaína en este caso, y ahora con el fentanilo, que esa es una droga superior que afecta a la juventud porque es más adictiva y que es la droga zombie, los vuelve. Y aquí la pregunta es, si tenemos esos casos, ¿en qué hospital los vamos a atender? Y ahí es donde se vuelve un problema. Por eso es que es mejor prevenir que erradicar y que controlar el crimen en este caso. Muy bien, Migdonia, y esta Seilda Caldera están con nosotros al banquillo. Vamos a una pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo hoy con nuestras invitadas Hilda Caldera y Migdonia Ayestas. Somos un país con mucho consumo ahora de droga. ¿Cómo revertir estos datos estadísticos negativos? Hay mucho consumo en el joven. ¿Qué está pasando con la juventud? ¿Qué análisis tienen, doña Hilda? El consumo de droga lo ha habido siempre. El ser humano necesita evadirse, ¿verdad? De una forma u otra. Entonces, pues, a través de la historia se han usado otras raíces, hierbas, qué sé yo, ¿no? Pero ahora, tristemente, en la época de la prosperidad más grande, ¿no? Que estamos, bueno, en el mundo de las comunicaciones, estamos interconectados, una prosperidad, que ahora los problemas ahora son más bien la obesidad, los problemas son, ¿verdad? No sé, de otro tipo, ¿no? Ya, no, imagínense que estamos hablando de que en un país tan próspero como Estados Unidos hay un consumo tan alto. Ellos tienen resuelto una cantidad de cosas, de situaciones de la vida diaria básica, y sin embargo es el consumo. Nosotros también aquí, como somos imitadores, ¿verdad? También aquí, también el joven hace lo mismo, también consume. ¿Qué nos hace falta? Valores, soñar, ¿verdad? Incluso la fe en Dios también se ha perdido para muchos. Los jóvenes uno le habla de Dios, y, ¿verdad? No es un tema que para muchos es como dejado a un lado. Entonces, yo creo que los valores en este momento, el por qué vivir, la razón de por qué tú estás vivo, por qué te levantas todos los días, qué lucha tienes, qué cosas grandes tienes que emprender. Por ejemplo, yo que estoy en el campo de la educación, yo creo que el espíritu del joven es el mismo siempre, solo que nos hace falta retos, cosas grandes que vencer. Al joven, por ejemplo, hay que inculcarle ahorita mucho el amor a la política. Hemos perdido la esperanza. Exactamente, pero eso no puede perderse, nunca. La esperanza no puede perderse nunca. Y por eso a mí me ha motivado mucho en esta lucha, que la gente no me ha visto triste. Yo soy una viuda, ¿verdad? Yo soy una viuda que
Tristemente, a mí me asesinaron lo que yo más Y quería en el mundo. víctima, hay que Yo soy recordar, una víctima directa, sí. su Sí. esposo, un luchador y un abanderado por combatir el narcotráfico, murió a la par suya. Entonces, exactamente, a mí me dispararon también, a mí me dieron en la espalda, pero ante lo que le había pasado a él, para mí no era nada. Entonces, la lucha continúa. Yo no soy experta en narcotráfico, no soy experta contra la criminalidad, yo soy una profesora. Ahorita soy una socióloga, ejercí toda mi vida, precisamente desde el 2011, en septiembre empecé en la universidad. Y ahora, para mí, ¿cuál es el gran reto? Para mí, que esta lucha que hizo Alfredo Landaverde, que lo hizo de forma solitaria, no se olvide. Por eso es que tengo tantos tiempos que tenemos la fundación Alfredo Landaverde. Hemos llegado que ya Alfredo con Aristides González y el fiscal de Oro ya son ciudadanos ejemplares. Ya se conmemora el 7 de diciembre, Día Nacional contra el Narcotráfico. ¿Se hizo justicia, doña Hilda, sí. por la vida que ofrecieron estos ciudadanos que mencioné, entre ellos don Alfredo, con las extradiciones? Porque recordamos que en el transcurrir de esa enorme cantidad de testimonios que hemos escuchado, allá se mencionaron estos nombres y cómo se planificó su muerte. Sí, el material se supo ni al año. Ya teníamos en la persona que había disparado. Después, en Estados Unidos... El material. Sí, el que disparó, el intelectual lo tuvieron claro. Claro, con el tiempo, gracias a Dios, la lucha, yo también tengo que agradecer al pueblo hondureño, todos los que se me han juntado en la Fundación Alfredo Landaverde, que hemos tenido esa presión, ha logrado que desde los Estados Unidos ellos hayan confesado haber sido autores intelectuales de la muerte de Alfredo. Y hay otras personas también, varios han muerto ya. Hay otros que están en fuga, hay otros que están señalados por otros delitos, pero sin embargo han sido señalados. Con esto quiero decir que nosotros tenemos que fortalecernos, los valores, nuestros sueños, el por qué vivir. De ahí que la Fundación Alfredo Landaverde, ¿verdad?, presionó y estuvo, gracias a Dios, tuvimos el consenso unánime de que el 7 de diciembre es el Día Nacional contra el Narcotráfico. Pero no nos podemos quedar ahí. Tenemos que ahora luchar por los valores por los cuales estas personas que han sido asesinadas lucharon. No hacerlo es no honrar a nuestros héroes. Necesitamos vivir nuevos sueños, nuevos valores. Por supuesto, oportunidades de trabajo, todo se necesita. Por supuesto, necesitamos más estudio, pero solamente me quiero referir, porque es la parte que nosotros, por ejemplo, estamos trabajando en soñar, en un hondureño, que aquí también hay esperanza, hay alegría, hay gente maravillosa. Tristemente, ¿verdad?, nos enfocamos en lo negativo, pero tenemos que vivir con esperanza. Por ejemplo, yo le pongo el caso, si yo me hubiera quedado llorando por mí misma, no se hubiera dado nada. Alfredo hubiera sido una estadística más. No es que yo sea el gran ejemplo, no. Sencillamente hice lo que consideré que era correcto. Hay que luchar por la justicia, por lo que uno cree. Usted habla de familia, de religión y educación. Tres áreas que habrá que fortalecer si queremos un cambio radical. Y a ello yo le agrego una participación de la clase gobernante, y aquí incluimos a la clase política hondureña, en asumir compromisos sin importar el que caerá. Claro, y enseñar a los jóvenes que hay que luchar por todo esto. Hay que luchar en la medida de lo posible. Los que no se nos vayan a Estados Unidos, no puede ser que el sueño del hondureño joven es irse a los Estados Unidos. Hay una clase aquí que necesita un relevo. Y nosotros, por ejemplo, en la universidad hablamos de esas cosas. Hay que intervenir, hay que formar nuevos políticos con valores, con sueños, con esperanza, con honestidad, con principios. Entonces, por eso a mí me da ilusión. Yo no puedo cambiar el mundo, pero sí puedo cambiar lo poco que me rodea.
Nosotros ahorita estamos en la Secretaría de Educación con el esfuerzo y el compromiso, porque ya es ley, ya salió en la Gaceta, ¿verdad? Que la figura de estos tres señores, Alfredo Landaverde, Arístides González, ¿verdad? Y el fiscal de oro, Orlán Chávez, su historia debe ser conocida, porque son una historia de gloria, es una historia también de valores, de que aquí hay gente que sí se ha opuesto y ha logrado, y logró cosas, pues, ¿verdad? Logró lo que estamos hoy. Esto ya no es un secreto. Esto, por ejemplo, Alfredo me dice, ¿y valió la pena la lucha de Alfredo Landaverde? Claro que valió la pena. Un país entero rechaza esto que está pasando, de toda la cantidad de violencia, ¿verdad? Toda la cantidad de desintegración, porque como el crimen y el narcotráfico son tantos delitos a la vez, tráfico de armas, ¿verdad? Lavado de activos, asesinato, sicariato. Entonces, no, la vida vale la pena vivirse por lo que tiene de bueno. ¿Perdonó ya? Sí. ¿Perdonó ya a quienes planificaron todo esto? Mire, yo a estas personas realmente, yo lo que pedía era justicia. Yo no puedo, no puede vivir con el corazón envenenado. Digo, la gente me decía en la calle, por ejemplo, me decía, pero de Dios nadie se escapa. Estoy de acuerdo, pero hay que luchar porque la justicia se dé aquí en la tierra, ¿verdad? Porque si no, no estamos en nada. Tarde o temprano, ellos, miren, más tarde que temprano, ellos han ido cayendo todos. Migdonia, el rol de los entes de investigación de Honduras, Ministerio Público con grandes retos, ¿cuál debe ser a partir de ahora? Porque hay quienes plantean que el juicio de la próxima semana es para la joya de la corona. Sin duda, el rol de las instituciones del Estado es, en principio, evidenciar que hay un problema, investigar para dar con los responsables intelectuales en primer lugar y materiales en segundo lugar, porque los gatilleros son fáciles, pero son reemplazables, pero si los que planifican un acto criminal como estos no se llevan a los tribunales, difícilmente vamos a resolver un problema en Honduras, porque es necesario que las instituciones del Estado hagan lo que les corresponde. Los funcionarios no pueden callarse y deben desarrollar proceso de investigación criminal, interponer acción penal y calificar los delitos, pero además judicializar, porque el problema de la violencia es que se alimenta de la impunidad. La probabilidad de que la gente no le castigue es lo que hace que sigan cometiendo más hechos criminales. Por eso es que es importante esta labor que hace AILDA, que hacemos en el Observatorio Nacional de la Violencia, ser voz de los que tienen miedo y callan, empezar a educar para la convivencia, para la prevención de la violencia, sí es importante porque necesitamos dar esperanza, que vean un futuro en Honduras y que se quieran quedar, porque siempre lo has dicho, este país ya no puede más y mejor me voy. ¿Y entonces, en manos de quién dejamos el país? Tenemos que aprender, como decía Hilda, a incursionar en la política. Los jóvenes son desafectos de la política porque ven lo que ocurre, pero tenemos que enseñarles que ellos pueden ser el factor de cambio. Y por eso es que me encanta que tengamos en la universidad nuevos bríos, que vayamos adelante y que creamos que el acceso a la educación sea uno de los factores más importantes, precisamente porque así se mejora la calidad de la educación. Porque si no, los jóvenes no tienen esperanza. ¿Y qué es lo que hay que enseñarles? Que vean un futuro, un norte para dónde ir en este país que necesita de sus talentos. Y tenemos las capacidades en Honduras para actuar a todos estos niveles en procesos de investigación sobre todo, o seguiremos dependiendo o estaremos recurriendo nuevamente a los apoyos externos para volver o devolver la credibilidad a los entes de país.
Hay algo importante y es que cuando se analiza el crimen organizado se debe establecer temas como prevenir, proteger, pero además las relaciones que se tienen con las instituciones del Estado, esa relación interinstitucional, pero además con instituciones de otros países para poder hacer inteligencia y que se pueda determinar dónde están lavando activos, desarrollando esos procesos de violencia o están trasladando droga donde hay narcolaboratorios o plantas de coca. Eso es necesario que las instituciones puedan establecer. Por eso es que las relaciones con la DEA, con el Interpol, con diferentes, es importante, pero también debe haber un fuerte componente de relación con los gobiernos municipales y con la ciudadanía, especialmente con las organizaciones de la sociedad civil, y ya sean patronatos, padres y madres de familia, juntas de agua, ONGs que trabajan en el tema de derechos humanos. Es importante el relacionamiento, porque de ahí es donde se puede obtener mucha información, porque la gente no denuncia o no cuenta lo que está pasando, que muchas veces en varios municipios, como fue en Lloro, en Colón, fueron secretos a voces, pero como no confían en las autoridades, no interponen una denuncia. Por eso es que las instituciones deben fortalecerse para que puedan desarrollar estas acciones de justicia y de seguridad que le ayuden al país a tener la confianza y a disminuir esa violencia que nos hace parecer en el mundo que parecemos Ucrania y Rusia. Y los análisis que tienen en el observatorio, ¿qué nos reflejan? ¿Ya hay confianza o todavía se mantienen algunas reservas hacia la autoridad? Porque muchas veces aquí hemos escuchado, y con usted lo hemos abordado en infinidad de ocasiones, que prefieren callar por una serie de hechos que ya los conocemos. Sin duda, la última encuesta que desarrollamos en el 2019 establecía que menos del 40% es el índice de confianza de la población de todo el país, de los 18 departamentos, en las instituciones de seguridad y justicia. Y en la que más confían, vean, porque obviamente no siempre salen casos porque no permiten que se investigue, más o menos un 39% es en las Fuerzas Armadas y la Policía Militar del Orden Público. La Policía Nacional se queda en el intermedio de ese 40%, entre 0 y entre 13, porque la presidencia de la República de Juan Orlando Hernández era el 13% de índice de confianza, y entre el 13 y el 39 era el intermedio que se quedaba la Policía Nacional. Necesitamos recuperar las instituciones del Estado. Sé que ya es un disco rayado y una historia de que teníamos instituciones cooptadas por las diferentes actividades criminales y que los funcionarios se prestaron para debilitarlas, pero que este momento es necesario fortalecimiento. De lo contrario, vamos a seguir en la misma cantaleta. Muy bien, Migdonia, ahí está Seilda Caldera con nosotros al banquillo. Hacemos una pausa y ya regresamos. Seguimos al banquillo con nuestras invitadas de hoy, Migdonia Ayestas y doña Hilda Caldera. El mensaje que dejan estos acontecimientos para la sociedad hondureña. Un juicio que era para 3, hoy solo es para 1. Policías se han declarado culpables. Lo que negaron en su momento aquí, allá lo confirmaron y lo aceptaron. Lo importante es que hay castigo. Esto es importante. Y realmente a un alto nivel, ¿no? Al más alto. Imagínense, tenemos un presidente enjuiciado. Eso nos dice mucho. Eso da, como sea, esperanza. Eso da esperanza de que las cosas, si te portas mal, te va mal, ¿no? Él no ha sido, bueno, no ha sido todavía, no se ha dado todavía el juicio. Pero ya, por ejemplo, que se haya declarado culpable el director de la policía, esos son ya pájaros muy grandes, es algo de alto vuelo. La esperanza es que veamos esto que está pasando, que sí pasan cosas muy malas cuando uno se dedica al crimen. Esos son buenos estímulos para no hacer lo mismo, porque definitivamente siguen las estructuras acá, pero mira que mal acaban, mal terminan. Solo ser señalado
solo de haber estado preso. Él tiene ya 2 años preso, ¿no? Qué cosa más terrible, qué cosa dolorosa. Es dolorosa para todos los que vivimos aquí. No es algo fácil, pero ¿por qué pasó eso? Entonces creo que lo que nos hace falta es también seguir denunciando, seguir luchando, porque mire, el silencio alimenta también la impunidad. El silencio alimenta la falta de justicia. Creo que en esta conciencia ciudadana, gracias a Dios que tenemos los medios de comunicación, hay de todo, pero aquí hay libertad, hay bastante libertad. No estamos hay países que realmente, bueno, no hay libertad de ningún tipo. Aquí todavía los medios son aliados nuestros, los medios de comunicación. Yo siempre le he tenido mucho respeto a los medios de comunicación, porque fue la única voz que tuvo Alfredo Landaverde para decir lo que estaba pasando, ¿verdad? Y no se cayó hasta que lo silenciaron, pero qué bien que lo pudo hacer, qué bien que pudo alertar, y sería una falta de respeto no recordarlo. Muchas gracias, doña Hilda. Migdonia, cerramos con usted y el mensaje que nos deja Estados Unidos con este juicio que arranca el lunes. Ahora solamente en contra del expresidente Hernández. El primer mensaje es que nadie se escapa de la ley. Toma su tiempo, pero llega. Y eso es importante recalcarlo, porque cuando se desarrollan los procesos de investigación que dan cuenta de las responsabilidades penales, sin duda va a llegar un juicio. Pero también es un llamado para los nuevos funcionarios que están en este momento, que por favor limpien el Estado, que actúen con honradez, porque si así lo vemos, siempre van al Estado a servirse de él y no a servir a la población, porque si eso sigue pasando, vamos para un Estado fallido. Por eso es que es importante el llamado a prevenir, porque va a evitar que más se sigan involucrando, pero que sigan capturando, que sigan vinculando a jóvenes. Eso es necesario que podamos desarrollar procesos y estrategias para evitar que los jóvenes sean siendo involucrados en estas actividades delictivas. Y a los padres de la patria, que sean los ejemplos, que de lo contrario van a seguir como está en este momento el expresidente Juan Orlando Hernández, como está Fabio Lobo, como está el policía Hernández o como está el exdirector de la policía y muchos políticos que están rindiendo cuentas en Estados Unidos. Es una vergüenza para nosotros y nosotras las hondureñas que estos políticos que deberían representarnos con honra estén en el banquillo de los acusados. Muy bien, gracias. Migdonia Ayesta, directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, e Hilda Caldera, que nos han acompañado hoy en el banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.